Seguimos con el libro de Ruth en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos hablando que empezamos a estudiar el libro de Ruth en vez del libro de Samuel, aunque usualmente el libro de Samuel está después de Jueces, porque el libro de Ruth la trama del libro de Ruth ocurre en la época de los jueces. La época de Ruth se encarna dentro de la misma época que estuvieron los jueces en Israel. Y cambiamos el orden, seguimos el orden que sigue la Biblia de Jerusalén, porque Ruth es la abuela del rey David. Y en Samuel va a aparecer el rey David. Así que porque muchas veces Ruth está en los sapiensales, en vez de empezar con David y después brincar a la abuela de David, pues preferí seguir el ritmo de la Biblia de Jerusalén y seguir con el libro de Ruth, que en realidad es el libro de Ruth y Noemí. Y hablábamos el martes, antes que yo fuera a Honduras, de que los antecedentes son los mismos del libro de Jueces. Los antecedentes del libro de Ruth es exactamente que los antecedentes que dimos del libro de los Jueces. Josué había muerto. Después que se repartió la tierra de Israel, Josué había muerto. El pueblo se adentró en la tierra prometida después de caminar 40 años por el desierto, teniendo una unidad bastante fuerte. Y cuando llegan a la tierra prometida, que todo el mundo piensa que es cuando van a establecerse y van a seguir siendo fieles, el demonio los ataca, empiezan a incumplir el primer mandato de Moisés, que se recuerdan lo que Moisés le dijo como pueblo a Israel: no te mezcles con las naciones que están ahí. Se recuerdan lo que el Señor dijo en el Deuteronomio: cuando vayas a la tierra que yo te voy a dar, no imites la costumbre de los pueblos de ahí, porque si ellos han perdido la tierra es precisamente por sus malas costumbres. El Señor se lo advirtió durante todo el camino: no imites, no te cases con la mujer cananea que habita porque el Señor sabe que si hay algo contaminante es la unión del hombre con la mujer, es el matrimonio. Eso, aunque la gente crea que no, son bien contaminantes espiritualmente, porque los dos, ¿qué cosa? Forman uno. Y si de los dos uno está contaminado, y créame que siempre, no sé por qué lo hablamos cuando hablamos jueces, no sé por qué tú puedes ser muy santo y aparece otro cualquiera por ahí que no es muy santo y enseguida se lleva el santo para el otro lado. Porque el mal tenemos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos, Dora? ¿Te acuerdas de la palabra? Dora nunca se olvida esa palabra, la concupiscencia. No porque Dora tenga nada que ver con la concupiscencia, sino por un hecho que sucedió una vez muy cómico. A Dora no se olvida la palabra. Tenemos la concupiscencia. ¿Qué cosa es la concupiscencia? El daño que tenemos del pecado original, que aunque es sanado por la gracia, de entre nosotros queda esa batalla entre el mal y el bien. Que San Pablo expresó también cuando dijo: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer el bien, hago el mal. Eso es la concupiscencia, esa fuerza con que la gracia la vence, pero acuérdate que en esta época Israel no tenía la gracia. No tenemos la gracia para vencer la concupiscencia, pero en este momento Israel no tenía la gracia, estaba en pecado, estaba manchado por el pecado original. Entonces, ellos se contaminaron, se unieron con mujeres, vimos el caso de Sansón, se unieron con mujeres cananeas y se volvieron prácticamente paganos, se contaminaron. Tal como dijo el Papa Francesco en una de sus primeras homilías: el que no predica a Cristo predica al demonio. Y cuando la iglesia se mundaniza, ya no sirve para nada. ¿Qué cosa es mundanizarse? Lo mismo que pasó en la época de los jueces. La gente de Dios se mezcló en relación íntima con la gente del mundo. Y acuérdate que lo vamos en el Génesis, que la unión del hombre con la mujer desde el principio iba a ser un pacto, iba a ser una alianza, un covenant, iba a ser un pacto entre ambos, que el demonio fue que rompió ese pacto que nunca se llegó a consumar hasta que se restituye el pacto entre el hombre y la mujer por medio del sacramento del matrimonio y de la gracia. Pero hasta ese momento el matrimonio no se había restituido como pacto. Por eso que la gente no entiende que el matrimonio no se puede divorciar a las personas, porque es un pacto de gracia que une a dos personas. Y lo único que la iglesia hace es que si algo impidió que ese pacto se realizara, pues declara que no hubo nunca matrimonio desde el principio, eso es lo que quiere decir. Pero si un matrimonio desde el principio es válido por toda la eternidad. Y lo que la gente no se da cuenta es que no es que el Papa no quiera, es que el Papa no tiene poder para disolver un matrimonio. Nadie sobre la tierra, ni el Papa, nadie, ni un ángel sobre la tierra tiene poder para disolver un sacramento. Eso los católicos no acabamos de entender.
Alguien se puede desbautizar, ¿no? Tú apostatas, te vas de la fe, te vuelves ateo, pones bomba, matas gente y tú estás bautizado, tú sigues siendo bautizado. Un sacerdote se casa, deja la iglesia, odia a la iglesia y se muere, sigue siendo sacerdote. Un sacramento no se puede romper. A la vez que en el sacramento del matrimonio el Señor sella y se consume el matrimonio, nadie tiene poder sobre la faz de la tierra para romper ese sacramento. Eso muchas veces los católicos no entendemos y me preguntan, ¿por qué la iglesia es tan mala que no me divorcia? No es que la iglesia no te quiera divorciar, es que la iglesia no puede, no tiene poder para divorciar. Eso es el gran dilema de Juan Pablo II y de Benedicto, inclusive, que lo analizaron teólogos. A veces había una posibilidad, mientras está la palabra de Jesús, no separe el hombre lo que Dios unió y está bien unido, desafortunadamente nadie tiene poder. Y eso crea un vínculo entre la pareja porque son uno solo. Y eso fue lo que pasó en la época de los jueces. Por eso el Señor le dijo, no te unas con mujeres paganas. Israel hizo caso omiso, se empezó a unir con mujeres paganas, se contaminó el pueblo de Dios. Y como dijimos tantas veces en los jueces, que como dijo la escritora italiana, catalana Inés Pou, los peldaños de la degradación se bajan de 2 en 2. O sea, para abajo se va rápido. Eso le pasó a Israel. Ustedes ven que de juez en juez, si vemos que desde Débora, vemos la actitud de Débora y la actitud de Gedeón, ya Gedeón estaba regular. Débora fue una jueza santa, igual que Otoniel. Después Gedeón fue sabio, tuvo su cosa, pero vemos que termina con Sansón y fue un verdadero desastre. No solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. Y en este contexto es que está viviendo Ruth y Noemí del lado de allá de Israel, en las montañas de Moab. Por eso es en este tiempo tan complicado, donde en el libro de los jueces es el único libro que no se menciona el arca, ni se menciona el culto, para nada. O sea que el arca, el culto, que se mencionó tanto en el desierto y que se menciona después en el templo, por un tiempo quedó en el olvido más grande. No había culto, no había arca, los levitas no... ¿Se acuerdan el levita que aparece aquí? Que fue un desastre el levita que aparece en la época de Sansón. Era un mercenario de la fe, como tantos que hay por ahí. Se vendía el que más le pagaba y daba adoración al que le diera la gana con tal que le pagaran. Vemos que fue una época de crisis de fe en el pueblo de Israel, que de la crisis de fe pasó a una crisis nacional porque la fe en Israel estaba ligada a la nación. Si nos acordamos, Elimelech, ¿se acuerdan de Abimelech y su familia? Dice en Jueces que se llevó a su familia a Moab. Los montes de Moab, los que han ido a Israel, los montes de Moab son los que están para el lado de allá del Mar Muerto. Toda esa parte que hoy en día es Jordania. Ellos se fueron fuera de la tierra de Israel. Parece que vieron la cosa como estaba y dijeron, es mejor que emigremos. Y se recuerdan cuál era la frase que resume Jueces. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Esa es la frase que resume Jueces. Cada cual hacía lo que le daba la gana. ¿Le suena extraño eso? ¿Que cada cual hace lo que le da la gana? No, eso mismo es lo que estamos viviendo como en la época de los jueces. Cada cual hace lo que le da la gana. Los hijos de Dios seguían la corriente de toda la gente que rodeaba a Israel. Israel se profanó. Vuelvo a citar al Santo Padre Francisco, cuando volvió a decir, vuelvo a repetir la misma cantaleta siempre, el que no predica a Cristo, predica al demonio. La iglesia contaminada es lo más horrible que hay, como pasó en la época de la contaminación que traemos a la iglesia, las tendencias de la calle. En vez de la iglesia ser luz del mundo, el mundo es tiniebla de la iglesia, porque traemos las cosas del mundo a la iglesia. Israel, por haber dejado a Dios y a sus mandamientos, están sufriendo una tremenda opresión. Cada vez que uno deja a Dios, créeme que cada vez que uno deja a Dios, alguien ocupa el lugar de Dios y mucho peor que Dios. El hombre pasa del siervo de Dios a la opresión de otro Dios o de otro líder o de una figura que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Eso es lo que es un ídolo. Continuamente.
la frase esta que dijo no sé quién, no me acuerdo, creo que fue un pastor protestante, no me acuerdo, que un teólogo protestante que es muy bueno, que dijo que cuando el hombre deja de creer en Dios termina creyendo en cualquier cosa, lo cual es cierto. No hay nadie que sea puramente ateo. Todo el que deja de creer en el Dios de Israel termina creyendo en cualquier cosa, en los extraterrestres, en los cristales de cuarzo, en qué sé, o termina creyendo en que Dios no existe. Los ateos tienen fe. Los ateos se aferran a una fe. ¿A qué fe se aferran los ateos? A que Dios no existe, ese es el dogma de ellos, no hay quien se los toque. O sea que puramente ateo no existe absolutamente nadie. Elimelech se llevó su familia a Moab. Él y sus 2 hijos mueren allí en Moab. Y sigue la historia y la cosa en Israel. Recuérdense que en la época en Israel, la época de los jueces fue una época así, ¿no? ¿Se recuerdan? Venía un juez, liberaba a Israel. Israel estaba 40 años que servía a Dios de buena primera. Y cuando caían, venían los enemigos, los filisteos, acababan con Israel, oprimían a Israel. Surgía un juez, Israel se levantaba, estaba 30 o 40 años. En una de esas subidas de Israel, ya al final de los jueces, es cuando la familia de Elimelech deciden regresar de nuevo a Israel para escapar a los efectos de... Perdón, Elimelech se escapa de Israel y se lleva a su familia a Moab para escapar a los efectos de la sequía que también caía sobre Israel. Cuando los jueces vimos que varias sequías grandes hubieron en Israel. Elimelech y sus 2 hijos mueren allí en Moab, y las cosas parece que mejoraron un poco en Israel, y Noemí y Ruth deciden regresar a Israel a ver si hay mejores oportunidades. Fíjense, es una vida muy común de lo que también se vive hoy. La gente se va de un país a otro buscando mejores oportunidades, y si las cosas en ese país se pone mala, la gente dice, bueno, para pasar miseria aquí, mejor la paso miseria allá donde están la gente que yo... Es exactamente, es la vida de todos nosotros. Con la diferencia que Ruth era pagana, Ruth era de Moab, Ruth no era judía. O sea, este es un matrimonio al revés, que salió bien. Aquí la buena es la que es la pagana. Porque, como dicen en el refrán ese, en todos lados cuecen agua. Ahí la bendición de la casa de Elimelech fue la pagana. La pagana. Y a nosotros el libro de Ruth nos parecía tan bonito después que vimos toda esta historia densa y tan horrible de los jueces. Nos parece tan poético, pero para Israel la historia de Ruth fue como una bofetada. Porque el centro de la historia, la mujer santa, la antepasada de David, ¿quién es? Una extranjera. Una extranjera. Va a ser como cuando Jesús dijo en Israel. Muchas viudas había en Israel cuando la sequía en el profeta Elías, pero fue una extranjera la que el profeta Elías sanó. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Ni la excusa se agotó, ni la harina faltó. Y también cuando Jesús le dice también a una mujer de esta región de Moab, cuando le dice, esta mujer tiene más fe, cuando le dice que los perritos comen las migajas, dice, esta mujer tiene más fe que todo Israel junto. Este libro molestaba un poco a los judíos porque la heroína del libro, de entre tantas mujeres que había en Israel, no era una judía, era una mujer moabita. Los moabitas tenían cierto parentesco con Israel. ¿Alguien se acuerda de quién descendía Moab? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene en su mente dando vuelta? ¿Alguien lo encontró por ahí? En su mente, Lot. Recuérdense, los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Se recuerdan cuando Abraham y Lot en el Génesis dicen, Abraham y Lot deciden separarse? Dice, somos tíos y sobrinos, pero es mejor que nos separemos porque tenían problemas entre los ganados de ambos. Y Lot se quedó en esta región, pues donde está Jordania. Y Abraham siguió mucho más para abajo, para engadir toda esa parte de por ahí. Por eso los moabitas eran descendientes de Abraham, pero no estaban en el pacto de Moisés, porque el pacto de Moisés es muy posterior a Abraham, pero vemos que tenían algo en común. Pero con el tiempo los moabitas se convirtieron en opresores de Israel. Fueron uno de los que oprimieron a Israel, y Balac, el famoso Balac, ¿se acuerdan?
En la época de cuando la burra de Balaam le pide que maldiga al profeta Balaam. Balac era de esta parte de Moab y fue el que quiso que Balaam maldijera a Israel, y fue todo este episodio que vimos. O sea que era un pueblo que estaba en conflicto. Su dios principal era Quemos, el dios Quemos, con K, el dios Quemos se aplacaba haciendo sacrificios humanos. Era como ellos, era el culto de ellos, que sacrificios. O sea que era un pueblo que era altamente odioso para el pueblo de Israel. Y para Moab no entendían en absoluto el pueblo. O sea, los dos pueblos eran totalmente incomprensibles. Porque así como Israel no entendía los sacrificios humanos, Moab no entendía que Israel adoraba un Dios que no tenía forma, ni tenía estatua, ni tenía nada, ni se sabía dónde estaba, y que se pasaban 300 años y no hablaba. Porque a nosotros nos parece algo continuamente que Dios está hablando en el Antiguo Testamento, pero estamos cubriendo los libros del Antiguo Testamento un periodo de 4.000 años. O sea que a veces que se pasaba 300 años y Dios no decía una sola palabra. Pasaban generaciones de generaciones sin profeta, sin que nadie hablara de Dios. Exactamente igual como muchas veces nosotros pues pensamos en nuestra vida. Pero si Israel estaba fuera de control, Moab estaba todavía más fuera de control. Y Ruth llega de una nación pagana y ¿qué es lo que hace? Voluntariamente acepta al Dios de Israel como su Dios y se identifica con el pueblo judío y toma las normas de Israel como la base de la vida de ella. Y vamos a ver cuando leamos ahora el libro que todos la reconocían a Ruth como una mujer verdaderamente diferente. Ruth, la característica de Ruth, que ella quería obedecer a Dios. Pero como Ruth era una mujer obediente y quería obedecer a Dios, ella físicamente la palabra, visiblemente ella tenía que obedecer a las autoridades visibles. Porque si tú no obedeces a una autoridad visible, créeme que tú nunca vas a obedecer a Dios. Y en este caso, ¿quién quedó siendo la autoridad visible en el libro de Ruth? Noemi, la suegra. Fue la autoridad visible al morir el esposo de Ruth. O sea, Ruth es una mujer que aprendió a obedecer. Ahí me decía una vez hablando con Father David en el monasterio, él me decía que lo más fácil que era encontrarme en la vida monástica era la obediencia, que es lo que a la gente le cuesta más trabajo. Father David me decía, la obediencia es lo mejor, porque yo no tengo que decidir nada. ¿Tú sabes lo único que tengo que hacer? Hacer lo que me dicen. Si alguien se equivoca el abad. Yo obedezco. A una gente le parece la obediencia muy difícil, a Father David encontraba la obediencia, pero si uno lo mira desde ese punto de vista espiritual, la obediencia no es tan difícil. Tú no tienes que tomar... Ahora, cuesta trabajo acoplar mi voluntad con la voluntad de otra persona. Ahí es donde está el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es cuando tú aprendes a acoplar tu voluntad. Ahora, no a cualquiera, a alguien que tiene autoridad sobre ti. Porque Ruth no puso su obediencia a cualquiera mujer de Israel. Ella la puso ¿en quién? En su suegra, que era la matriarca de la familia. O sea, tampoco tú obedecer a cualquiera. Tú para poner tu obediencia en alguien tienes que saber en quién tú estás poniendo tu obediencia. Tiene que ser tu párroco, un superior en la iglesia, alguien con autoridad en la familia. No puede ser el primero que... Y también esa autoridad de esa persona no te puede obligar a hacer nada en contra de Dios, porque entre la autoridad de Dios y la autoridad física está la autoridad de Dios. Pero en este caso, todo coordinaba. Ruth no quiso andar por la libre. Ruth quiso... ella reconoció que si el pueblo de Dios era el pueblo de Israel y Noemí era israelita, ella debía someterse a Noemí para aprender del pueblo de Dios. Y pasó como en casi todos los conversos. Ruth le pasó por delante a Noemí, le pasó por delante a todo el mundo y creció de una forma que llegó a ser la abuela del hombre más grande de Israel, del rey David. Y no solo abuela del rey David, que al ser progenitora de la familia del rey David, se unió a la familia de Cristo. Es una de las ancestros de Cristo. Está en el árbol genealógico de Jesús. Mira dónde llevó la obediencia. Por eso Ruth, cuando veamos el libro de Ruth fue una mujer de obediencia. Esta mujer que viene de un lugar extraño termina nada más y nada menos que metida en la historia de la salvación
como de las que le dio sangre y genes y todo al Dios de Israel. El ejemplo de, vamos a ver, después de Ruth y de Boaz, cuando se unen Ruth y Boaz ya en Israel, en medio de esta degeneración que había en el pueblo de Israel, fue un reflejo de que Dios no se había olvidado de su pueblo. Y fue un ejemplo para los demás. Y no solo que no se ha olvidado de su pueblo, Ruth, en este caso, con la unión con Boaz, que es israelita, nos habla de que con el tiempo el pueblo de Dios y el pueblo pagano se iban a reunir en un solo pueblo. O sea, lo que es la iglesia, que es los judíos y todos los que no somos judíos, los gentiles, formamos un solo cuerpo. Como va a decir San Pablo, ya no hay judío ni griego, sino redimidos en Cristo. Pero por eso vemos que, podemos decir que en Ruth entra, en Ruth entra en la sangre de Cristo, también sangre no solo de Israel, sino sangre de los pueblos que no conocían a Dios, tal como va a ser en un futuro la iglesia. Por eso todas estas personas que hemos visto en el Antiguo Testamento, de una forma o de otra, todos han sido prefigura de Cristo. ¿Se recuerdan? Adán, prefigura de Cristo. Isaac, prefigura de Cristo. Abraham, prefigura de Cristo. Moisés, prefigura de Cristo. Y ahora hasta Ruth también, en cierta forma, prefigura de Cristo, donde entra no solo la redención al pueblo judío, sino entra la redención a todo aquel que cree en el Dios de Israel, aunque no sea judío. El testimonio de Ruth reconoció el derecho que tiene Dios en reinar en el corazón de cualquier persona, de cualquier lugar, que sencillamente busque sinceramente a Dios. Esta mujer buscó el trato de Dios en su vida y Dios la bendijo. Sobre todo con esta sangre que incorpora a la línea mesiánica de Jesucristo. Yo le dije cuando hicimos la introducción del libro que Ruth significa amiga, compañera. Significa Ruth, es la palabra Ruth, amiga, compañera. Es la historia, vamos a ver, ahora cuando empecemos la historia de dos viudas pobres, Noemí y Ruth. Recuérdense que la viudez en Israel, las viudas en Israel estaban consideradas como las más desvalidas de todas las desvalidas, porque en esa época las mujeres no trabajaban, era el hombre el que proveía. Al faltar el hombre, la mujer se quedaba sin ningún tipo de protección. Por eso Israel tenía que proveer. Se estaba considerado los pobres entre los pobres. Y aquí no hay una viuda, sino que hay dos viudas. Y se recuerdan que yo les dije la semana pasada que Ruth y Noemí es esta gente que siempre estuvo en Israel, que ustedes se recuerdan que yo les dije que se llamaban los Anahuim. Entonces esa palabra le dije Anahuim. Los Anahuim son los que después en la bienaventuranza se traducen como pobre de espíritu. Es el Anahuim. Y un pobre de espíritu no es alguien apocado o que tiene poco espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que no confía en su fuerza, sino que pone su esperanza en Dios. O sea que un pobre de espíritu puede ser un millonario, puede ser un pobre. Y un pobre puede ser no pobre de espíritu si su esperanza no está puesta en Dios. O sea que eso no es tampoco como toda esa teoría de la liberación falsa, que qué bendición ser pobre, pero nadie quiere ser pobre. Todo el mundo está loco por apartarse de esa bendición. O sea que el Anahuim es la persona que tenga lo que tenga, no se aferra a lo que tiene, que por encima de lo que tiene está su confianza puesta en Dios. Son la gente piadosa. Por eso en Israel, en el desastre más grande de los jueces, hubieron Anahuim. Débora, ¿qué fue? Débora fue una Anahuim, una mujer fiera a Dios. Gedeón fue un Anahuim. Ahora vemos a Ruth y a Noemí, que son Anahuim. Siempre en el pueblo de Dios ha habido un pequeño grupo que a pesar de todos los pesares se ha mantenido fiel a Dios. En la época de Jesús, en ese desastre que era Israel, en la época de la invasión romana, estaban los Anahuines. ¿Quiénes tenemos la Biblia Anahuim en la época de Jesús? Isabel, Zacarías, María, José, Juan, Simeón, Ana, la profetisa del templo. Esas eran gente, los apóstoles, esas eran gente que
a pesar de las corrientes del mundo que los rodeaban, ¿cómo se había mantenido? Fiel a Dios. Y en la iglesia siempre se ha seguido habiendo Anna Wings a través de toda la historia. En la iglesia hoy sigue habiendo Anna Wings, gracias a Dios. En medio de todo el desastre del mundo, en medio de todo el desastre dentro de la iglesia, hay personas que tratan de mantenerse fiel a Dios. Y un Anna Wing que me viene a mí en la mente dentro de la iglesia hoy en día es la Madre Angélica, que acaba de cumplir 90 años. La Madre Angélica es un ejemplo de Anna Wing. 94, o sea, sabe más que yo. 94 años cumple la Madre Angélica. Vemos que en los años 80, cuando toda la iglesia americana era liberal, que parecía que iba a haber un cisma y la iglesia americana se iba a separar de Roma, que me acuerdo en los 83, 84, yo decía, esta iglesia antes de los 90 se separa de Roma. Había un liberalismo impresionante en la iglesia americana. Y en medio de aquello se levantó Madre Angélica de un convento sin que nadie la conociera y sin saber nada de televisión. Y en unos pocos años se hizo presidenta de uno de los canales, el quinto canal del mundo. Eso no es obra de hombre. Eso no hay forma humana que eso sea obra de hombre. No sé si tú sabes en la historia porque estamos hablando de los Anna Wing, la historia de la Madre Angélica. Ella, cuando estos concilios, aunque era de clausura, le dieron permiso al obispo para que fuera a hacer un programa a una estación de Birmingham. Ella salía una vez a la semana, hacía un programa, y en la estación esa de canal pasaron aquella película que se llamaba Corpus Christi, donde ponía a Jesús teniendo relaciones sexuales con Juan y con la Magdalena, que eso fue un escándalo en esa época, y Madre Angélica dijo, si pasan esa película yo no vuelvo más aquí. Y el hombre del canal dijo, bueno, pues si no viene más aquí, más nunca nadie en su vida la va a ver. Y Madre Angélica dijo, voy a hacer un canal, y se rieron de ella. Y ella lo que tenía en el monasterio era $250. Y se compró una cámara. Y en el garaje del convento puso una sábana. Y ella se sentaba delante de la sábana y la Madre Rafael, que ya murió, se metía atrás de la cámara. Y como la Madre Rafael no sabía de cámara, cuando la cámara se trababa, Madre Angélica tenía que dejar la sábana en blanco y salir ella para atrás de la cámara. Y transmitían y se veía en un radio de 10 millas del monasterio. Y poco a poco, sin buscar nada, fue expandiéndose, la gente fue dando dinero y llegó hasta el día de hoy, después de CNN y todo eso, el quinto canal mundial de televisión es EWTN. Y cuando hace unos años estaba Madre Angélica todavía bien, CNN hizo un estudio del canal, porque CNN no entendía cómo un canal tan grande se mantenía sin comerciales. Ellos malamente se mantienen con comerciales. Y fueron al monasterio, iban a hacer una entrevista y le dijeron que teníamos tener entrevista con la Madre Angélica a las 10 de la mañana. Dijeron, no, la Madre Angélica a las 10 de la mañana no puede porque está orando. Dijeron, no, por la tarde a las 3 Madre Angélica no puede porque está orando. Dijeron, bueno, por la noche a las 7. Le dijeron, no, Madre Angélica no puede porque está. Y ella dijo, pero ¿quién dirige este canal? Y ellas le llevaron a la capilla y le enseñaron la custodia. Le dijeron, la Madre Angélica ora y él dirige. Y por eso ese canal está. Mucha gente también pensaban que no iba a sobrevivir a Madre Angélica. Y Madre Angélica hace 8 años que ya no está dirigiendo el canal y lo sobrevivió porque lo que se construye sobre Cristo dura. Y han seguido llegando las donaciones. Y si se muere Madre Angélica, que definitivamente va a ser canonizada y va a estar enterrada allí más todavía. O sea que eso es un Anna Wing. Una gente que en medio de una iglesia que cada vez se alejaba más de la ortodoxia de la iglesia, de la fe, Madre Angélica ha plantado un canal que es pura ortodoxia. Y creyendo lo que nadie se creyó, pensando que es un canal que va a ser ortodoxo en la fe, nadie lo va a seguir, es la gran sorpresa que ha llegado al mundo. Tú te das cuenta que eso es una persona que no depende de sus bienes materiales. Él contaba Sor Rafael una vez que la primera vez que Madre Angélica fue a comprar una parabólica, que es la parabólica grande que estaba afuera. Ella fue con Sor Rafael, que es la que salía siempre del monasterio con ella, y hizo los arreglos para parabólica, y cuando salía, la Madre Rafael le dijo, Madre, yo no sabía que usted tenía tanto dinero, porque era a plazo. Y ella le dijo, por el dinero no te preocupes que no hay. Dice Sor Rafael que cada vez que ella salía con Madre Angélica, dice que ella temblaba. Le dijo, dinero no hay, así que por ese lado no tenga preocupación ninguna. Ya el Señor lo
lo proveerá. Y dice que estaba llegando el día del primer pago y Madre Angélica no tenía un centavo. Y dice que fue a varios bancos para hipotecar el monasterio y los bancos no le quisieron hipotecar el monasterio porque decía, le hipotecamos el monasterio, usted no nos paga, las desalojamos, entonces salimos en la televisión, los bancos monstruosos no tienen corazón, sacan unas pobres monjitas de... Y estaba llegando, la madre dijo, bueno, si no es de Dios, que se la lleven. Y dice que un tiempo antes un señor llamó y dice que ella nunca contesta el teléfono, como me contaron, y ella cogió el teléfono, y un señor que habló con la Madre Angélica, le dijo que era ella, y pensó que era un chiste, y le dijo, no, eso es la Madre Angélica. Y le dijo, mire, les contó la historia que se iba a suicidar y que estaba muy mal y que vio a la Madre Angélica por televisión y decidió no suicidarse. Y le dijo, yo quiero donar algo que usted necesita. Y la Madre Angélica, jugando, le dijo, yo lo que necesito es, no sé, $500,000 por una parabólica. Y el hombre le dijo, ¿lo quiere que se lo transfiera o le llevo? Y el tipo era millonario y le pagó la parabólica. Y ahí empezó. Y después no sé quién contaba que cuando se hizo los estudios, ella cogió un papel de eso de estraza, un papel de eso de cartucho que daban antes en la bodega, y pintó el mapa. Y cuando llegó el arquitecto le dijo, mira, esto es lo que yo quiero hacer aquí. Dice que el arquitecto llamó al jefe de él y dijo, tú no vas a creer lo que yo tengo aquí. Tengo un mapa que me dio una monja pintado en un cartucho para hacer un estudio de televisión. Y dijo, no, yo quiero que se haga como está aquí. Y así lo hicieron. Y cuando fueron a la radio católica mundial, que salieron a buscar terreno por ahí, por Irondale, se llama Irondale, el condado de hierro, porque la base de ese lugar es hierro, son lajas de hierro gigantescas. Madre Angélica vio una colina y dijo, la radio la vamos a poner ahí. Y a ella le dijeron, ahí no, pues los técnicos dijeron, ahí no funciona la radio. Hay mucho hierro y hay muchas montañas rodeando, las ondas no salen. La Madre Angélica dice, yo voy a San Miguel Arcángel enterrando la espada ahí, y ahí va la estación de radio. Le hicieron y se oye en el mundo entero, contra toda predicción de todos los técnicos. Ha habido una persona que no está buscando su propio interés, está buscando seguir la voluntad de Dios. Y ahí muchas veces un mes no se sabía con qué se iba a pagar el mes siguiente. Estamos hablando de millones de dólares, de técnicos, equipos, no se sabía cuánto. Eso es caminar en la voluntad de Dios. Eso es un anahuín, una persona que no, porque si Madre Angélica se pone a esperar tener dinero para empezar una estación de televisión, nunca la hubiera tenido. Ella sintió que eso venía de Dios, ¿y qué fue lo que hizo? Se lanzó. Eso como Sor Rita, yo me acuerdo en Cuba, Sor Rita, una hermana de la caridad que nosotros teníamos, no Sor Rita, Sor Rita. Pero nosotros le decíamos Sor Rita y decía, no, hablen despacio, digan Sor Rita, no me digan Sor Rita. Sor Rita. Sor Rita, una hermana de la caridad, nosotros teníamos que hacer unos folletos para los adolescentes allá en la provincia de nosotros y teníamos unas pocas de hojas y no la acabamos de empezar los folletos y ella dijo, pero no somos cristianos, vamos a empezar con lo que tenemos. El Señor dará. Cuando nosotros arranquemos, el Señor del resto. Y así fue. O sea que hoy en día quedan, y como esta, ¿cuántos anahuín no hay en la iglesia? Madre Teresa. Y esos son los anahuín que se conocen. ¿Cuántos anahuín día a día no hay? Personas que dentro de este tumulto que estamos viviendo, esta loquera, esta depravación, se mantienen fiel al Señor. O sea que los anahuín no solo está en la palabra de Dios, en la Biblia, sino en toda la historia de la iglesia. Y esta cadena que Ruth es parte comienza en el libro del Génesis. ¿Y dónde termina? En el establo de Belén y en la cruz del Calvario. Y del establo de Belén a la cruz del Calvario, pasando por la cena, por la última cena en el monte Sión, ¿dónde termina? En cada uno de nosotros. Porque el que nosotros comulgamos la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, que es sangre genética, porque es sangre humana, ¿tiene genes de quién? De Ruth y de todas estas antecedentes, de María, todos estos antecedentes de Jesús. Es una cadena, nadie puede eliminar su cadena genética porque deja de ser humano. Y Jesús tiene una cadena genética que nos lleva hasta Rahab. Pero o sea que vemos que a través de la comunión, nosotros también tenemos comunión con esta mujer, con Ruth. Porque de ahí parte esta cadena que llega hasta Jesucristo. El autor del libro de Ruth es desconocido. No se sabe quién escribió el libro de Ruth. Sigue los parámetros tradicionalistas de la escritura
judía y a la vez tiene cosas innovadoras, como esta poner una mujer cananea dentro del plan de Dios. La fecha de composición, casi todo el mundo piensa que fue anterior a la monarquía. ¿Quién fue el primer rey? ¿Se acuerdan? Saúl fue el primer rey. O sea que se cree que es antes, o sea que tiene que haberse compuesto muy poco después que termine el periodo de los jueces, porque los jueces terminan para dar paso a la monarquía, que vamos a estudiarlo cuando veamos Samuel. Los jueces terminan y dan paso ya a la monarquía, pero este libro está casi al final de lo que hemos estudiado de los jueces. Y aquí va destinado el libro de Ruth. El autor del libro de Ruth se preocupa por mostrar a Ruth como un modelo de piedad, amabilidad, fidelidad, obediencia y coraje. Mira cuántas cosas en una sola persona. Se lo voy a repetir. Piedad, amabilidad, fidelidad, obediencia y coraje. Y por eso no solo hay que tener piedad, también hay que tener amabilidad. Créeme, ya es más fácil tener piedad que amabilidad. Se los puedo yo decir. Es más fácil ser piadoso que amable. Ruth tenía todas estas virtudes y su suegra, inclusive, Noemí, va a recibir bendición a través en vez de Noemí, que es judía, bendecir a Ruth, Ruth va a dar bendición a Noemí. Ella, siendo pagana, simboliza la fidelidad de Dios a Israel. Y vemos el propósito del libro, es un libro de genealogía. ¿Por qué? Porque lo que quiere el libro de Ruth es poner al Mesías dentro de un contexto genealógico, que no es alguien que apareció al final de la historia de una cosa rara, es alguien que proviene de abuelas, de bisabuelas, como cada uno de nosotros. Este libro va a resaltar la humanidad de Jesús, que es una persona con historia familiar como la tenemos cada uno de nosotros. Sabemos quiénes son sus antepasados, quiénes son algunos de una vida no muy santa antes de la conversión, pero personas que siempre, después de la conversión, han sido fieles a Dios. Por eso en el cristianismo, en el catolicismo, no vale lo que tú eras antes, vale lo que tú eres ahora. Puedes haber sido muy fiel por 40 años, si ahora no eres fiel, de nada valió los 40 años que tú fuiste fiel. Lo que en el cristianismo, en el catolicismo, lo que vale es lo que tú eres. No hay personas, yo estudié con la Ursulina. ¿Y qué? Si ahora es una bala perdida. Pero es verdad, cuánta gente vienen haciendo, o mi abuelita era muy católica, sí, pero tú no lo eres. O sea, la fe no es algo que se hereda, la fe es algo que se escoge y se vive. Y si la hereda, la aceptas tú en obediencia a lo que heredaste, no pasivamente. Esto nos habla que los propósitos de Dios no fueron frustrados por el pecado. A pesar de todo el pecado que vemos en los libros de los jueces, toda la guerra, todo lo que vemos en los libros de los jueces, la promesa de Dios nunca se perdió. Dios siempre fue fiel a lo que había prometido. Vemos que la promesa, que ni sabemos a través de... Bueno, sí, sabemos que pasó a través de Débora, sabemos que pasó a través de todos estos jueces buenos, pero vemos que en una promesa que se había diluido, vuelve a aparecer ¿en quién? A través de Ruth, en David y en todos estos hombres. O sea, no hubo rompimiento. La promesa de Dios siempre es eterna. Créanlo o no, el libro de Ruth nos demuestra la providencia de Dios. Dios nunca abandona. Dios se vale muchas veces de la gente más humilde para ser providente con cada uno de nosotros. Porque Ruth tenía que recoger, vamos a ver, las espigas que sobraban de los campos. Porque las viudas eran de entre los pobres las más pobres. Y es a través de una mujer que de las pobres entre los pobres quien Dios bendice a Israel con el rey más grande que Israel ha tenido. O sea, David, para que vean cómo el plan de Dios va en contra de toda lógica de plan humano. Muestra este Dios poderoso. Y el tema más importante de la enseñanza del libro de Ruth se centra en el pariente más cercano. Si ustedes se recuerdan, bueno, no se van a recordar, pero bueno,
en el libro del Levítico, el libro del Levítico decía que solamente podía rescatar a una persona en esclavitud el pariente más cercano. O sea, una persona que hay en esclavitud por deuda y el único que podía redimir a esa persona y comprarla y hacerla libre era su pariente más cercano. Por eso, nadie se imagina hoy quién es nuestro pariente más cercano. No, quién es nuestro pariente más cercano. Cristo es nuestro pariente más cercano, porque es el que nos redimió de la esclavitud del pecado, es nuestro hermano mayor, por eso que es el que nos redime. Pero este concepto de pariente más cercano que redime el Mesías, el Goel, como le llamaban en Israel, es el tema central de Ruth, porque vemos la fidelidad de Ruth a su familia inmediata y después a su esposo Boaz. Y ya terminando, uno de los versículos más importantes, vamos a ver después, está en el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo 14, donde dice, las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea Dios que no ha permitido que te falte hoy uno que te rescate para perpetuar tu nombre en Israel. Cuando Ruth engendró, porque fíjense que lo peor que había en Israel era que una persona no engendrara, que no tuviera descendencia. Cuando Ruth engendra, le dicen a la mujer de Israel, bendita eres Noemí, bendito sea Dios, porque no ha permitido que tú te quedes fuera de la línea de la alianza de Dios. O sea, fíjate, en vez de Ruth entrar en la alianza de Dios por Noemí, Noemí entra en la alianza de Dios por Ruth. Mira cómo son los planes de... O sea que es un libro corto, pero es un libro muy, muy, muy hermoso. Y nos habla sobre todo de nuestro pariente, el Redentor. Jesús, que es el pariente que nos revela. Así que la semana que viene a ver si ya pues comenzamos con los capítulos, este libro corto pero hermoso, para después entrar en el libro de Samuel, que es muy interesante.